precio del petróleo inferior al precio del presupuesto. En eso yo creo que tienes razón. Sin embargo, la ley de presupuesto, además de incluir estos colchones, que yo creo que en la actualidad un 20% todavía nos da un margen de confianza importante, también nos obligó en los años pasados a ir conformando fondos de estabilización para poder hacerle frente en caso de que se llegue a materializar una situación como la que tú indicas. Entonces, por la obligación de conformar estos fondos, en los últimos años se han acumulado más de 100,000 millones de pesos en 3 fondos. El primer fondo es el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, que para el cierre de este año contará entre 45,000 y 55,000 millones de pesos. Esto es para apoyar el presupuesto federal en caso que el precio del petróleo esté por debajo del precio que se supuso para la elaboración del presupuesto y como consecuencia de esto los ingresos del sector público estén por abajo de los incluidos en la ley de ingresos. Y luego hay también 2 fondos adicionales, uno para las entidades federativas para que le hagan frente a la misma coyuntura de menores precios del petróleo y que complementen sus participaciones, y uno para la inversión de Pemex, cada uno de estos de alrededor de 22-25,000 millones de pesos en la actualidad. Obviamente, además el presupuesto y la ley de presupuesto cuentan con reglas que nos indican cuál es el ordenamiento de gastos que se deberían de atender primero en caso de que haya un faltante de ingresos, cuáles serían los gastos, digamos, que tenemos que proteger y cuáles son aquellos gastos como los gastos, digamos, de comunicación social, etcétera, que serían los primeros en irse ajustando en caso de que no alcancen los ingresos. A ver, ¿cuál fue? Ya no recuerdo, doctor, con exacto, ¿cuál fue el precio del petróleo que quedó fijado para el 2008? Fueron ¿cuánto fue? 49.30. 49. ¿Y por qué se van? Digo, la fórmula creo que es medio compleja, o no sé si sea compleja o no, pero no la tengo yo aquí en este momento. ¿No hubiera convenido más decir, oye, pues el año pasado fue al 2008, cuando el precio del petróleo iba arriba, se fija en casi $50 el barril. Ahorita que los precios del petróleo van abajo, se fija en 80. ¿No hubiera convenido decir, oye, independientemente de la formulita, vamos a ponerlo en $60 para protegernos? Mira, yo creo que la fórmula tiene elementos que son muy rescatables, porque si bien el precio en estas últimas semanas ha ido a la baja, todavía estamos en niveles que son aproximadamente 50% superiores a los que vimos el año pasado. El año pasado, cuando se estaba elaborando el presupuesto, el precio rondaba alrededor de los $60. Entonces la fórmula te daba un nivel que estaba por abajo, digamos, nuestro proyecto creo que envió 46, y luego en la Cámara de Diputados se elevó a 49.30, entonces, y esto con un precio, digamos, en el mercado spot en esos momentos de alrededor de 60 a $65. Luego vimos a lo largo de 2008 que el precio, digamos, de la mezcla mexicana de 60 se empezó a incrementar y llegó a niveles de $130, y luego bajó a niveles de 197, que es donde lo estamos viendo en estos días. Entonces, aunque ha tenido una caída considerable, sigue estando sustancialmente por encima de lo que se veía hace un año, y digamos los principales analistas del mercado petrolero, aunque tú tienes toda la razón que es un precio muy incierto y los mismos analistas se han equivocado en el pasado de manera muy importante, están pronosticando que hacia adelante no se esperan caídas subsecuentes y muy probablemente se espera una cierta recuperación. Ahora, sería deseable tener una menor dependencia de los ingresos petroleros, estamos 100% de acuerdo con eso, y el país tiene que seguir construyendo, digamos, en construir una plataforma tributaria más sólida e ir sustituyendo estos ingresos petroleros, pero también yo creo que hay que tomar en cuenta que tenemos un margen de 20-25% todavía en este precio, que es importante. Tenemos los fondos de estabilización y también el presupuesto de egresos está considerando una partida adicional de aproximadamente 60,000 millones de pesos para alimentar los fondos de estabilización el año pasado, que en caso de una caída del precio del petróleo también podría ser utilizada para alimentar el presupuesto. Entonces, en ese sentido, para el año entrante, tanto en el supuesto del precio del petróleo como en los fondos de estabilización, contamos con un margen de confianza importante que no nos hace esperar que, independientemente de lo que pase con el precio del petróleo, se tendrán que implementar recortes a este presupuesto. Y por eso se utilizó la fórmula tal cual como nos daban los números, en lugar, digamos, de pedir una excepción en caso que viésemos riesgos importantes.
O sea, existen estos guardaditos que usted menciona en caso de emergencia, para casos de emergencia. Exacto, son guardaditos que manda la ley. Que manda la ley. Ahora, ¿se toma coberturas? ¿El gobierno mexicano a través de Pemex o la Secretaría de Hacienda toman coberturas en cuanto al precio del petróleo se refiere o no? Mira, ha habido años, dependiendo, digamos, cuáles son las condiciones del mercado de coberturas, en los cuales se adquieren seguros para, digamos, seguros que le compensarían al gobierno cuando el precio del petróleo baja. ¿Lo van a hacer para el 2009 o de qué depende que lo hagan o no? Mira, depende de los precios de estas coberturas. Pero sí se vale, sí se puede. Sí se vale. Del Fondo de Estabilización se pueden utilizar parte de estos recursos para adquirir, como tú mencionabas, seguros que nos garanticen que si el precio cae por debajo de 80, 75, por ejemplo, en lugar de tener el ingreso por el petróleo, tendríamos el ingreso del seguro. Bueno, ¿y esto sería Hacienda o Pemex directamente, la Secretaría de Hacienda? No, esto, digamos, por la parte que le corresponde a los derechos petroleros que cobra la Secretaría de Hacienda, sería responsabilidad de la Secretaría de Hacienda tomar estos seguros. Por lo que corresponde a los ingresos propios de Pemex, digamos los ingresos después del pago de impuestos, es responsabilidad de Pemex delinear su estrategia de coberturas. Pero digamos, para alimentar el presupuesto federal es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda. Bueno, a ver, doctor, tenía aquí otra, bueno, son muchas preguntas, pero a ver, entonces vamos a repasar donde más se va a destinar, el presupuesto es para educación, número 2, salud, número 3, agricultura, número 4, comunicaciones, número 5, Sedesol, y los incrementos más importantes para la Procuraduría General de la República y para la Defensa Nacional, ¿no? Exactamente. Y para la Defensa Nacional. Bueno, ahora, dice usted, ¿de dónde vamos a obtener los ingresos como cada año? Primero, el petróleo, y 2, impuestos. Está el IVA, está el IETU y está el impuesto sobre la renta. ¿Está considerando la Secretaría de Hacienda proponer ante el Congreso de la Unión este impuesto al consumo, de lo que tanto se hablaba hace algunos meses, hace algunos años, un impuesto selectivo en alimentos y medicinas? Mira, año... ¿O no hay necesidad todavía? Mira, yo te diría, este año, como te comenté anteriormente, no estamos proponiendo ningún cambio en los impuestos, por eso no se envió una miscelánea fiscal. Todavía, digamos, estamos en la fase de implementación y en la transición del IETU y del impuesto a los depósitos en efectivo, y además, digamos, por los efectos recaudatorios de la reforma fiscal del año anterior, por, digamos, los elevados precios del petróleo, este año obviamente no hay una necesidad tampoco de hacer ningún cambio impositivo trascendente, y yo creo que es importante también mandar una señal a la ciudadanía que después de una reforma fiscal como la que se hizo el año pasado, pues no se incrementa, digamos, o no se añaden factores de incertidumbre con nuevos cambios impositivos. Viéndolo con una perspectiva de mediano plazo, pues claramente nuestra situación fiscal, sobre todo lo que es el impuesto al consumo, sigue siendo una situación en donde recaudamos poco por nuestros impuestos indirectos, y en ese sentido, pues la economía necesitará en el mediano plazo, como siempre se dijo, de una reestructura de nuestro sistema impositivo que fortalezca el principal impuesto indirecto, que es el impuesto al consumo, y que balancee, digamos, la carga fiscal sobre la canasta de consumo a lo que se ve en otros países, digamos, donde básicamente se grava el 80, 85, 90% de la canasta, cuando en nuestro país estamos gravando aproximadamente el 50%, el otro 50% de la canasta está exenta o tasa cero. En cuanto a inversión pública, ahí las cosas quedan casi igual, no hay un incremento, ¿sí? Exactamente, la inversión impulsada, que es la inversión que está en el presupuesto y la que también se está aprobando a través de los proyectos PIDIREGA, es de aproximadamente 530 mil millones de pesos, y en términos reales es exactamente igual que la del año pasado. Esto es aproximadamente 4.2% del producto, y son niveles, lo que hay que tomar en cuenta es que son niveles muy elevados, es aproximadamente un 40% más de lo que se vio de inversión impulsada en el periodo 2001-2006.